Hola mis Darkmores, yo soy mi Morningstar y esto es el Grimorio Geek, el podcast donde mezclamos brujería, ocultismo, anime, videojuegos, rol y todo lo que nos prende el alma ñoña y misteriosa. Y ya que estás aquí, recuerda seguirnos y activar la campanita de notificaciones o invocar tu demonio personal, lo que te funcione mejor para no perderte en ninguno de nuestros episodios. Y ahora sí, abre tu Grimorio, ajusta tus stats y prepárate porque el viaje comienza y en el video de hoy tenemos el último episodio de la trilogía de Pánico Satánico y hablaremos sobre cómo esta histeria colectiva ha afectado a las caricaturas. Pero ya saben que antes de entrar de lleno con nuestro programa, les comparto algunos de los comentarios que van dejando en los videos pasados. Sasori Nikita 7233 nos comentó: jugué Shin Megami Tensei 1 y 2 y me fascinaron ante la temática ocultista. Deberías de jugar Xenogears, tiene bastantes temas religiosos. Bueno, pues muchas gracias por la recomendación, la neta. Yo empecé a buscar el juego, vi que salió para PlayStation 1 en 1991, pero creo que lo subieron en la Store para poder jugarlo en el PS3, entonces supongo que voy a tener que desempolvar la consola para ver si todavía se encuentra disponible esta versión. También tenemos un comentario de Jafeta Vendano que nos comenta, es que luego se ponen cada nombre de usuario, pero bueno, nos comentó: me acabo de encontrar este podcast hoy, excelente, muchas gracias, en verdad espero que encuentres muchísimos más videos en el canal que sean de tu agrado y pues aprovecho también para recordarles y también pedirles de favor que nos ayuden a crecer. Ya saben que la mejor recomendación siempre va a ser el boca en boca, entonces ya saben, no sé, si le comentan a 3 de sus amigos acerca del podcast y esos 3 le recomiendan a otros 3 acá, así bien tipo Herbalife, pues nos ayudan a seguir creciendo. Finalmente tenemos otro comentario del residente de la casa, que es Cucho Nava, que nos comenta: la nomenclatura y la idea actual de magia es 100% política. La magia negra son prácticas heréticas, la herejía no existe. No creo en la magia, pero respeto a quien la usa de manera terapéutica curativa. No es ni mejor que un placebo. No respeto a quien estafa con ella. Suelo explicar que en cuanto a mi afiliación religiosa soy ateo y en cuanto a mi afiliación política soy satánico. En verdad que muchas gracias, Cucho, o sea, siempre estás al pie de cañón en todos nuestros videos y como te respondí justamente en este comentario, estoy 100% de acuerdo con el hecho de que el satanismo, sobre todo el satanismo ateísta, no solo es un pensamiento, sino también un acto político y por eso es muy importante su componente activista. Y pues bueno, también aprovechando, abro un breve espacio publicitario para recordarles que cada 15 días, los viernes a las 8 p.m., Rudy y Moa estamos haciendo un live aquí por YouTube dando las noticias más ñoñas del momento en el ñoticiero. Y el próximo episodio será el viernes 17 de octubre para que no se lo pierdan. Nos va a dar muchísimo gusto verlos por ahí en la sala de comentarios. Y también les recuerdo que si les gusta acá las playlists así tipo lofi goticonas para estudiar o pues para ponerse a chambear con musiquita de fondo, no olviden darse una paseadita por el canal de Coven Lofi. Pueden encontrarlo en YouTube como @CovenLofi o en la parte de hasta abajo de nuestro canal, en la sección de canales recomendados, ahí pueden encontrar el link directo al canal. Y ahora sí, pasando al objeto geek de este episodio tenemos... Y lo tuve que buscar y me asusté porque pensé que lo había perdido y ya saben, todo ese desmadre. Pero tenemos un cassette de Pilot Wings para Nintendo 64. Este juego se lanzó en 1966. Ándale, ¿qué tal la dilexia? Ya no solo es con que cambie letras, ya también volteó números. Se lanzó en 1996 junto con la consola. De hecho, este fue el único de los 2 títulos que se lanzaron conjuntamente con la consola. Y normalmente cuando comprabas el N64 venía el Pilot Wings y el Super Mario 64. Entonces, pues si eras morrito privilegiado en los 90s y tus papás, no sé, te compraban el Nintendo 64, pues venía con estos 2 juegos de default, ¿no? Ahora, seamos bien honestos, no sé quién fue la mente brillante que pensó, a huevo, seguramente a los nenes les va a mamar un juego de simulación de vuelo. Yo sí lo llegué a jugar, no me gustaba mucho porque siempre terminaba chocando mi avioncito o
había una sección en donde había como unos aros en el cielo y tenías que pasar tu planeador o tu avioncito por los aros y la neta nunca les atinaba y eso me generaba mucha ansiedad en aquel entonces. Pero, por ejemplo, recuerdo que a mi papá le gustaba mucho, este juego. Entonces, siempre he pensado, pues, que ese era como el objetivo del Nintendo 64 y que trajera justamente estos 2 juegos, ¿no? El Pilot Wings para los papás y el Mario 64, pues, para nosotros que éramos unos mecos en aquel entonces. ¿Ustedes tuvieron un Nintendo 64? ¿Cuál fue su primer videojuego de esta consola? También jugaron Pilot Wings, seguramente fue horrible igual que a mí, pero cuéntenme en los comentarios cómo les iba con este juego. Mr. Mores, si ya escucharon los episodios pasados y si no los han escuchado no se apuren, les voy a poner las ventanitas por aquí arriba a lo largo del video. Saben que el viaje ha estado un poquito medio intenso, así que vamos a tratar de dar como una breve recapitulación. Les recuerdo que nos arrancamos esta trilogía con las mesas de rol, donde pues, lanzar un dado podía considerarse una invocación al mismísimo Lucifer, y luego nos fuimos al mundo de los 8 bits, donde pues el simple hecho de jugar Nintendo podía volverse una transgresión moral digna, ya saben, como de exorcismo digital o esas cosas. Pero ahorita mismo, en este último episodio de esta trilogía, nos vamos a ir directo a donde la paranoia se volvió todavía más absurda y mucho más peligrosa, que fue pues directamente en los gustos de la infancia. Ahora, antes de contestar con este tema, ya saben que tengo pues también cuenta de TikTok, ahí me encuentran como @mimorningstar y allí estuve subiendo varios de los reels de los episodios pasados y me sorprendió la cantidad de gente que comentó de que a mí me quemaron mis cartas de Yu-Gi-Oh, a mí me fueron a dar una plática a la iglesia de Pokémon, a mí me quitaron mis cómics, o sea, verdaderamente leí cada uno de los comentarios que me dejaron en mi TikTok y sí dije, güey, la neta sí nos pegó muy fuerte en la ñoñez y en la infancia justamente pues este pánico y esta histeria colectiva. Pero ahora, ¿por qué y qué tienen que ver los niños en este tema? Pues porque particularmente hoy vamos a hablar del pánico satánico que envolvió a las caricaturas, que eran estos espacios pues donde la imaginación se derrama sin pedir permiso y donde muchos adultos vieron algo más que aventuras dibujadas. Y déjenme decirles que aquí la cosa se vuelve bien, pero bien personal. ¿Por qué? Pues porque hasta el día de hoy soy acerrísima consumidora de animación, porque crecí con caricaturas, al igual que muchos de ustedes, pero sobre todo porque crecí comiendo, durmiendo, soñando, jugando y viendo anime. O sea, neta, yo lo vivía al rojo vivo, así grababa en VHS los episodios de Ranma y medio de las Guerreras Mágicas, lo dibujaba en las esquinitas de mis libretas cuando estaba en la secundaria, lo roleaba con mis amigas, ¿no? E incluso llegué al grado de obligar a mi abuelito a ver caricaturas y anime conmigo, y aunque no lo entendía bien del todo, pues era súper lindo y allí estaba conmigo viendo al Kakaroto, ¿no? Y de pronto así, bien random y de la nada, pues todo eso que me hacía sentir bien viva y bien feliz empezó a ser visto como algo bien darks, bien malo, y pues algo que incluso se censuró, ¿no? Y es que déjenme contarles que nosotros veíamos pues Dragon Ball en el canal 5 y aparte de la frustración de que siempre repetían la temporada y volvía a empezar al principio, apenas este año con mi marido decidimos volver a ver Dragon Ball desde el comienzo, desde la historia de Son Goku y su abuelito. Y nos dimos cuenta de que, por ejemplo, en Crunchyroll hay muchísimos episodios que no televisaron en el canal 5 y ahí fue cuando nos dimos verdaderamente cuenta del poder de la censura en aquel entonces en temas como Dragon Ball, ¿no? Y es que verdaderamente todo empezó pues a estar súper mal de la noche a la mañana. Sailor Moon lanzando la tiara mágica, pues que según tenía un contenido sexual disfrazado. Los caballeros del Zodiaco, pues que en realidad hacían invocaciones paganas cuando se colocaban sus armaduras. Ranma y medio con su confusión de género,
Pokémon con sus criaturas que evolucionaban como si fueran mini demonios, y pues Dragon Ball con esa mezcla entre gritos, esferas místicas y transformaciones llenas de energía, pues incitaban a la violencia, ¿no? O sea, todo estaba al perro, todo estaba mal, todo estaba censurable, todo se tenía que catalogar como satánico. Y no es que esto ocurriera en foros marginales o panfletos pues de teorías locas, no señoros, no, para nada. O sea, hubo cartas enviadas a canales de televisión, notas en programas matutinos, panfletos repartidos en iglesias, pláticas en escuelas pues, para alumnos y para padres que en realidad eran pues campañas que aseguraban que estas caricaturas no solo contenían mensajes subliminales, sino que podían abrir portales espirituales a las mentes de los niños. Así, o sea, neta, tal cual. El diablo, entre todos los miles de oficios que ha tenido el diablo, ahora había decidido que quería ser animador y se puso a dibujar caricaturas. Y es que el anime no fue como el único blanco de todo esto. En el mismo saco también metieron a He-Man por gritar yo tengo el poder, ¿no? Como pues si fuera, no sé, una especie de invocación ególatra, un poder absoluto sobre el individuo, ¿no? A los Thundercats también, por esa mezcla de símbolos chamánicos con tecnología mágica y el ojo que todo lo ve. A los pitufos, bueno, a los pitufos, en particular por los gorros frigios que traían, ese gorrito rojo que era símbolo de la Revolución Francesa, los tacharon de heréticos y de estar involucrados en temas de masonería, ¿no? Porque pues según algunos grupos estaban difundiendo símbolos ocultistas, ¿no? Y aparte a los pitufos también les fue muy mal por el simple hecho de que pues también tenían una vida comunal con una bueno, pues con una sola figura femenina que al chile hasta el día de hoy, al menos a mí me sigue provocando cringe, ¿no? Y pues también este parecido súper extraño que tenían como con duendecitos pues del folclore europeo, decían, hubo incluso quienes hasta dijeron que eran la representación de los pecados capitales, ¿no? O algo así. Pero pues bueno, o sea, a los pitufos les fue muy mal en todos lados. A Scooby-Doo también le tiraron por normalizar lo paranormal, aunque irónicamente el monstruo siempre resultara ser un humano con máscara. Y pues no sé si recuerden también que había una serie animada de Dungeons and Dragons. Bueno, o sea, por razones que ya sabemos, dragones, portales, espadas mágicas, magos y un narrador que era un enano, pues todo daba señas de que era ocultismo disfrazado de animación, ¿no? Y todo, cuando digo todo, es que neta, hasta el más mínimo detalle que tuviera símbolos, magia, hechizos, monstruos o simplemente colores fuera del espectro aceptable, como morados intensos o rojos sangrantes o verdes neones, pues se volvieron sospechosos hasta el punto en el que incluso el humor fue visto como algo peligroso, ¿no? Y es que cuando pues aparecían personajes irreverentes, ambiguos, que no encajaban con el molde del niño modelo, pues la cosa también se empezó a torcer bien feo, ¿no? Años después, por ejemplo, las chicas superpoderosas eran demasiado violentas. Dexter era demasiado inteligente. Ed y Eddie eran demasiado antisociales. O sea, todo lo que se salía de la norma dogmática fue señalada como desorden y maligno. Y al desorden, pues mis amores, como bien sabemos, se le odia, se le rechaza, se le censura y se le teme. El punto es que la paranoia llegó al punto en el que muchos episodios, pues como ya les comenté, fueron censurados y otros nunca salieron al aire en nuestro país. Se quemaron, así como las cartas de Yu-Gi-Oh que se quemaron, pues se quemaron cassettes de Pokémon y, o sea, más de un niño terminó castigado por hacer una pose acá de Genki Dama porque parecía que estaba invocando energía mágica o no sé. Y es que en esa época, pues lo diabólico ya no era el demonio clásico con cuernos y tridentes, sino que ahora pues venía disfrazado de Sailor Scout, de Saiyajin o de un gato súper mega mamado que también hablaba, ¿no? Y soy bien honesta, pero me vuelve bien cabrón loca la idea de, no sé, un Satanás a los South Park con su trajecito de Sailor Scout, ¿no? Está súper chido. Digo, si ya salió como Britney Spears, así, por favor, alguien que vea este video, que me haga un dibujito del diablo de South Park con trajecito de Sailor Jupiter. Please, 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 please. Y es que, pues,
la guerra simbólica ahora también ya estaba en las pantallas. Y seamos bien honestos, los adultos estaban perdiendo esta batalla bien cabrón, güey, porque le puedes quitar a un niño el Nintendo, la Nintendo. Le puedes quitar a un niño la Nintendo, le puedes quitar a un niño los cómics, le puedes quitar a un niño, no sé, los dados con los que jugaba rol con los compitas, pero quítale a un niño sus series animadas y te vas a meter en un serio problema. Entre tantas caricaturas del diablo que ya conocemos, hay otras tantas joyitas que pasaron bajo el radar, pero que también fueron señaladas por su simbolismo estética o mensaje subversivo. Por ejemplo, retomemos un poquito a los pitufos. Ya sé que hablamos un poquito de ellos, pero es que les tengo que contar que resulta que para algunos, pues también parecían cadáveres con labios negros y fueron interpretados como una especie también de secta moribunda o esquelética. Y es que neta, no es broma, hubo quienes afirmaban que su piel azul con sus bocas obscuras eran evidencia de una influencia no natural. Otra teoría que rondeaba sobre estos personajes es que eran, pues como les digo, representaciones de los pecados capitales, e incluso hubo lugares donde se prohibió tener las figuras o los peluches de estos monitos porque decían que por la noche cobraban vida y asfixiaban a los niños. Otra situación muy similar le pasó a Hello Kitty. ¿Recuerdan? Esta leyenda urbana que afirmaba que detrás de la creación del personaje se escondía pues el mismísimo diablo. Les digo que el diablo está en todo y el diablo sabe hacer un chingo de cosas, güey. Esta historia afirma que la hija de la primera diseñadora, que es esta Yoko Shimizu, también conocida como Ikoku Shimizu, sufría de un agresivo cáncer de boca que la tenía en un estado casi terminal. Y la madre de la niña, muy desesperada por mantenerla con vida, pues habría hecho un pacto con el demonio a cambio de devolverle la salud a su hija. Solo debía de crear un personaje y una marca que fuera famosa a nivel mundial a fin de atraer a millones de potenciales seguidores, ya que Obi, güey. Cada compra de un artículo temático de Hello Kitty representaba una especie de ofrenda involuntaria al príncipe de las tinieblas, ¿no? Por otro, bueno, les tengo otro dato del cual se comentó muy poco, y es que este también es como muy curioso porque yo también solía ver mucho esta serie con mi prima y esto le pasó a Rainbow Bright. No sé si recuerden a esta niñita que era como de colores pasteles, que tenía su cabellito rubio y sus moñitos y su overol y el arco iris, que llevaba como una estrellita en la mejilla. Bueno, pues sí, aunque parezca súper inocente, a ella también le tocó. Pues decían que pues la manchita en su rostro, que era una estrella, en realidad era un pentagrama encubierto, ¿no? Incluso se hicieron videos cristianos en donde pues, se analizaba como este look arcano de su outfit, como si fuera, no sé, un tipo de uniforme de iniciación pagana, y lo jugoso es que esta afirmación no nació en conspiraciones de internet, sino en cassettes cristianos que llegaban a los niños como material de alerta espiritual, ¿no? Ahora, también circulaban acusaciones contra Inspector Gadget, y a mí me gustaba mucho Inspector Gadget, ¿no? O sea, me sacaba, no les puedo mentir, me sacaba un poco de pedo que se transformara y luego las piernas se les tiran así y les salían un chingo de manos por todos lados, porque era así como de, ok, no entiendo, es humano, es robot, como que todavía no comprendía la idea del cyborg, pero me llamaba también como mucho la atención. Y pues cayó esta teoría sobre él, que era un tanto esotérica, no tanto por el personaje del inspector, sino porque su villano, que era Doctor Claw, era visto como una representación del mal absoluto. O sea, era demasiado inteligente, demasiado eficaz, demasiado intimidante y para colmo de males no tenía rostro. Y los padres decían que estimular esa imagen de esta manera tan animada podía afectar la relación con la autoridad, casi como si fuera, no sé, algún tipo de ritual subliminal de rebelión infantil o ese tipo de cosas. Y tampoco podemos dejar de mencionar a los ositos cariñositos, al show de los ositos cariñositos, güey. Sí, sí, aquí te traigo tu cariñito. Y es que neta,
Güey, neta, los adultos de aquella época, neta, no tenían nada que hacer. Pues resulta que hubo una corriente que aseguraba que los ositos cariñositos eran una versión infantil de la magia infernal, porque cantaban encantamientos en un disque idioma oculto, y algunos incluso llegaron a decir que había invocaciones en los jingles de las canciones que había y que las letras pues, de sus rolitas sobre la amistad y el poder del amor y todo eso en realidad eran hechizos de alegría que abrían puertas invisibles. O sea, no lo sé, dude. Neta, es como, really, pero es que suena muy ridículo, pero pues para ciertas charlas, no sé, ahí sí me imagino neta a la tía panista ahí en la sala de la iglesia hablando de cómo le salía su poder de la pancita a los ositos cariñositos y se unían todos para hacer un ritual colectivo. Pero pues no sé, toda esta historia verdaderamente a mucha gente le resultó ser muy real y tenían la misión de llevar esta cruzada santa para combatir al diablo que ahora estaba haciendo caricaturas. A veces da la impresión de que la animación es tomada menos en serio simplemente porque son dibujitos que se mueven. O sea, como si el movimiento le quitara peso a la idea, como si un concepto animado fuera inocente solo por el hecho de estar dibujado. Pero es que es todo lo contrario, o al menos para mí. Las caricaturas se graban en una parte muy sagrada de nuestra memoria y más cuando son niños. Y es que verán, y no me van a dejar mentir, pero las caricaturas pues no solo entretienen, también nos moldean, especialmente en la infancia, cuando aún no tenemos los filtros o los prejuicios o las estructuras mentales del mundo adulto. En esa etapa lo que vemos nos marca y los personajes pues que amamos, las waifus, los josbandos, los personajes raros, los mágicos, los que no encajan, pues se vuelven espejos donde proyectamos nuestros propios monstruos y yo creo que aún más importante, todas las posibles transformaciones que imaginamos que podemos llegar a tener. Y yo creo que eso es lo que le inquietaba a estas personas, ¿no? Lo que les incomodaba justamente a esta banda moralina es que en una caricatura una niña, una niña cualquiera, una niña común y corriente, puede ser una guerrera lunar, un chico puede tener un gato que habla, que otro niño puede transformarse con un grito, una carta, una gema, una energía interior que nadie más comprende y les inquieta literalmente ver el poder que pueden tener las infancias de convertirse en lo que quieran sin ser prejuiciosos. Les inquieta también mucho que las caricaturas muestren distintos mundos con distintas normas. Y es que si lo ponemos en el plano del mundo de lo simbólico, pues las caricaturas son en muchos sentidos pues los primeros mitos que consumimos de forma masiva, no en formato de epopeya griega, sino en intros de un minuto con canciones súper pegajosas y colores chillantes. Pero el contenido es el mismo y está ahí, o sea, el viaje del héroe, la caída, el entrenamiento, el poder oculto, la dualidad entre luz y sombra, el enfrentamiento con figuras de autoridad y la necesidad de elegir y hacer lo correcto de acuerdo a la moral del personaje. Y lo fascinante es que estos mitos modernos llegan disfrazados de entretenimiento, pero muy en el fondo hacen exactamente lo mismo que hacían los rituales antiguos. Nos enseñan sin decirlo abiertamente que hay otros mundos posibles y que no todos se parecen al mundo que nos quieren imponer. Cuando el monstruo pues no es un enemigo, sino un maestro, cuando la bruja no es la villana, sino la que te está guiando, cuando el caos no es algo que destruye, sino una forma de abrir grietas en la estructura, ahí es cuando la caricatura deja de ser inofensiva y se vuelve una amenaza para quienes necesitan que tengan pues todo solo un significado, ¿no? Para la gente que necesita una sola forma de ser bueno o que necesita contar siempre la misma narrativa o la misma historia, ahí es cuando empieza el problema. ¿Por qué? Porque está esta impetuosa necesidad de control. Porque lo que verdaderamente molesta a las caricaturas con simbolismo pues mágico, rebelde o subversivo,
no es que en realidad te enseñen hechicería, es que te están enseñando a cuestionar lo que está sucediendo. Por eso molestan tanto las transformaciones, pues, de los protas que estamos viendo, porque los personajes que cambian, que mutan, pues que demuestran que no es necesario ser esto ni lo otro, sino que uno mismo puede ser, puede construir, puede derribar, puede deconstruir, puede transformarse las veces que consideren necesario, pues da miedo. Por eso Ranma y medio era tan incómodo, por eso Sailor Moon con su poder lunar y sus guardianas interplanetarias y sus historias de amor queer disfrazadas de amistad cósmica, era vista como peligrosa, porque mostraba que el género, el deseo, el poder y la identidad no tienen que encajar en una sola fórmula. Siempre, creo que siempre deberíamos de tener bien presente y bien en cuenta que las caricaturas, cuando no son domesticadas por la moral, se vuelven espejos de las tensiones culturales más incómodas, reflejos donde se habla de género con naturalidad, donde el poder no siempre es masculino, donde el caos no es pecado sino posibilidad, donde la rebelión no se grita con pancartas sino con varitas mágicas, con kamehamehas, con esferas mágicas o incluso con una frase tan potente como yo tengo el poder. Y eso es lo que más se temía en aquella época, no los demonios con cuernos, sino al niño que aprende a usar su imaginación como parte de un ritual personal, no a las brujas animadas, sino a las niñas que se identifican con ellas. El miedo ya no es al monstruo que ataca, sino al monstruo que decide no hacerlo, porque lo verdaderamente peligroso aquí no es la sombra. Lo que es peligroso para las estructuras de poder es cuando aprendemos a abrazar esta misma sombra y a jugar con ella. Ahora, también hay un tema aquí que tenemos que abordar con seriedad ñoña, y es el fact de que no todas las caricaturas son para niños. Y es que esta confusión, que la neta no entiendo por qué es tan común y tan automática, pues ha sido una de las claves para entender por qué cada tanto se prende la alarma del pánico moral, ¿no? Porque sí, animación es animación, pero no por ser dibujitos automáticamente ya es para niños. Y es que la intención narrativa, el contenido simbólico y el público objetivo son otra historia completamente distintas. Hay caricaturas que fueron diseñadas para adultos desde su ADN, ¿no? No siendo infantiles, no se disfrazan de ser educativas, no pretenden ser herramientas pedagógicas como Bob Esponja, sino todo lo contrario. Son sátira, delirio, caos, crítica y a veces hasta gore. Es más, hay ocasiones que son sumamente explícitas y muchas otras son un tanto incómodas. Y es justo por esto lo que las hace pues tan importante dentro del ecosistema cultural y de la cultura pop. Tomemos un ejemplo muy claro y a lo mejor muy básico, las caricaturas de los Happy Tree Friends, ¿no? Que son estos animalitos todos tiernos, ¿no? Todos kawaii, de colores pastel, musical pues dulce, ¿no? O sea, soy pésima para tararear, güey, no tengo ritmo. Ustedes imaginen que ese es el intro de los Happy Tree Friends, ¿no? Y pues según esto tienen vidas acá súper cute, hasta que en menos de un minuto así, ¡pam! Uno decapitado por allá, otro triturado por acá, alguien más pierde un ojo con una cuchara oxidada, que hablando de cucharas oxidadas, ¿alguna vez llegaron a ver Salad Fingers? Güey, si llegaron a ver Salad Fingers, por favor platiquen conmigo de ello en los comentarios. Otro anda por ahí arrastrándose con las tripas de fuera, ¿no? Con las tripas pues de fuera, o sea, banda, neta, eso no es para niños. Nunca lo fue. Y sin embargo, muchísimas veces fue visto por un público infantil por error, por descuido o por esta tendencia a suponer que si está dibujado entonces es inofensivo. Pensemos en un ejemplo un poquito más moderno. Hazbin Hotel y su spin-off que es Helluva Boss, que son dos de mis animaciones ahorita favoritas personalísimas, ¿no? Visualmente son buenos, con personajes atractivos, con una animación que mezcla lo kawaii con lo infernal y con un estilo que claramente toma pues del teatro musical y del simbolismo ocultista. Aquí hablamos de demonios, sí, pero ¿qué creen? También estamos hablando de traumas, de adicciones, de abuso, de redención, de violencia estructural, de desamor, de sexo, de política y hasta de corrupción celestial. Es literal un descenso al infierno,
física y emocionalmente. Y aunque está lleno de humor negro y de personajes adorables, la trama pues es más gótica y densa que, no sé, una misa negra en verso libre, ¿no? Otro ejemplo de una animación indie que ahorita se está posicionando muy bien es Mr. Pickles Good Boy, ¿no? Es otro caso que parece escrito por alguien que se preguntó, no sé, qué pasaría si Lassie fuera un demonio del inframundo con fijación por el gore y el sexo satánico, ¿no? Y con esta idea en la cabeza lo hizo caricatura. La serie La serie es absurda, es grotesca, a ratos es muy brillante, a ratos es simplemente incómoda, pero no se puede juzgar desde el mismo código en el que juzgarías a Peppa Pig, güey, ¿no? Que aunque la verdad me perturba mucho esa puerquita, la verdad es que no están jugando en la misma liga, ni siquiera están jugando en la misma cancha. Y es que, por supuesto, tenemos casos todavía más mainstream como Rick y Morty, que es esta clase magistral de nihilismo animado con una carga filosófica tan densa como sus referencias a la física cuántica y a la depresión existencial. Sí, hay portales, aliens, vómito verde, violencia absurda, pero también hay cuestionamientos sobre el libre albedrío, el yo fragmentado, la paternidad como trauma y la soledad cósmica. No es para niños. Y sin embargo, muchos adolescentes la consumen igual porque, seamos realistas, nadie regula nada realmente, empezando por los padres de familia. Exploding Kitties, que también amo, que aunque nació de un juego de cartas, Rudy, te debo una partida de Exploding Kittens, neta, no se me olvida. Aquí te lo estoy diciendo enfrente de todo el mundo. Pues tiene su versión animada y su humor no es precisamente blanco, combina lo absurdo con lo escatológico y lo blasfemo y lo filosóficamente ridículo. Es una caricatura que juega la destrucción desde lo lúdico y que lo hace sin pedir perdón. Y obviamente todas estas caricaturas que les he estado platicando ahorita, en conjunto con muchas otras más, han sido pues criticadas, no solo por el contenido, sino porque siguen despertando esa pues incomodidad casi primigenia, ¿no? La de ver símbolos infantiles usados para hablar de temas que no son cómodos, que no están moralmente digeridos y que no vienen con un final feliz al final de algún tipo de, no sé, lección edulcorada, ¿no? Pero aquí está el punto clave. El problema no es que existan caricaturas inadecuadas para niños, sino que muchas veces no nos tomamos el tiempo de distinguirlas. Y cuando no distinguimos, el juicio se vuelve confusión y la confusión siempre termina en convertirse en pánico. No se trata de defender que todo se vale en las caricaturas, se trata de reconocer que la animación es un lenguaje, no un género, y como todo lenguaje simbólico puede ser usado para hablar de amor, de horror, de infancia, de sexo, de cielo, de infierno y de todo lo que existe en ambos planos. Hay algo profundamente mágico en recordar lo que sentíamos al ver esas caricaturas que, según los adultos, no eran para nosotros. Y digo, no es que me refiera a lo que entendíamos racionalmente, porque muchas veces ni sabíamos exactamente de qué iban o qué estaba pasando en la pantalla. O sea, más bien me refiero como a esta sensación visceral, eléctrica, casi pues sí, secreta, ¿no? Como de estar viendo algo que parecía que nos estaba hablando directamente. La mera verdad, y bien al chile, yo sí me sentía bien emocionada, de esas veces que hasta sentía como la tripa como enredada cuando sabía que ya era casi la hora de ver Sailor Moon. Es más, la hora en la que pasaban Sailor Moon en el canal 7 estaba muy próxima a la hora en la que yo salía de la primaria en aquel entonces, y saliendo de la primaria, lo primero que hacía llegando a casa de mis abuelitos era comer. Y ese era un ritual sagrado. O sea, yo no podía hacer absolutamente nada más que no fuera a llegar a comer. Terminando de comer ya podía hacer lo que yo quisiera. Entonces yo comía como muy apresuradamente y algunas veces hasta me sentía mal de la pancita después, con tal de poder terminar de comer y sentarme a ver Sailor Moon para ni siquiera perderme el intro. Y claro, o sea, claro que me acuerdo cómo me sentía cuando decían que esas caricaturas eran satánicas. Y pues
bueno, ya les he comentado varias veces que yo estudié en escuela de monjas y pues muchas veces sí me daba miedo, no lo voy a negar, y pues más porque pues te inculcaban el miedo y te decían que estaba mal y que era pecado y ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo también me despertaba algo más fuerte, como ya no solo era curiosidad, sino también era como un tipo de desafío muy infantil de, lo voy a ver, ¿no? Porque pues si lo que me gustaba era peligroso, entonces pues a lo mejor yo también lo era, ¿no? Y eso lejos de alejarme de, pues, de mis caricaturas, de mi anime, pues me acercó todavía más, ¿no? Entonces, cada vez que podía, pues me sentaba frente al televisor y le ponía el canal 5 para sentarme a ver pues a las Sailor Scouts con sus invocaciones lunares, a los Caballeros de Bronce con sus constelaciones, ver cómo casi mataban a Seiya por milésima vez y el culero de el Fénix llegaba ya que todos estaban madreadísimos, así con un intro espectacular a disque salvar a todos para que terminara igual de madreando que los demás, ¿no? También me gustaba mucho ver Pokémon y el Pica Pica, ¿no? Todavía hasta el día de hoy mi marido me hace burla con el Pica Pica y dice que me va a conseguir un disfraz de Pikachu de estos inflables para que vaya por la calle dentro de mi disfraz de Pikachu. Y pues es que los personajes que gritaban, que se transformaban, que lloraban, que amaban raro, que desafiaban las reglas, que se enfrentaban a dioses o que simplemente vivían en otros mundos y no pedían permiso para ser mágicos, pues me llamaban muchísimo la atención, porque la verdad es que estas caricaturas no solo encendían mi imaginación, encendían algo todavía más profundo, como una especie de llamado que no podía yo nombrar en aquel entonces, pero que ahora reconozco como una parte muy valiosa e importante de mí, ¿no? Que formaron esa parte mía de mi identidad como bruja, como nerd, como lectora, como niña que buscaba sentido en lo invisible, pero que también me dieron sentido en mi forma extraña de ser, en mi forma excesiva y desubicada en un mundo que amaba lo correcto y lo predecible. Y sí, o sea, puede que defender la animación puede sonar exagerado para quienes lo ven solo como entretenimiento, pero para muchos de nosotros fue mucho más que eso. Fue el primer lenguaje que entendimos sin tener que explicarlo, fue el primer ritual compartido con amigos imaginarios, el primer espejo donde lo raro no era un error, sino pues era un don. Por eso cuando decían que los dibujos animados eran del diablo, pues no lo sentía como una advertencia, ¿no? En verdad, yo creo que hasta lo sentía como una como una confirmación. Y no una confirmación de que estuviéramos en peligro, sino de que estábamos cruzando un umbral donde los héroes no siempre tenían por qué ganar, donde el poder podría venir del interior de cada uno de nosotros, donde el monstruo tenía nombre y donde el color rosa podía ser una maldita arma mágica que le partía la madre a todo el mundo. Y es que, disculpen, pero si eso era satánico, no mamen, bienvenido al caos. Porque ¿Por qué? Porque la animación no solo entretiene, como ya les he dicho, la animación nos transforma y nos transforma más cuando somos niños y estamos en una etapa de formación de nuestra identidad. Transforma no desde lo obvio, transforma desde el discurso, desde el símbolo que se nos clava bien adentro sin pedir permiso, ahí donde nadie lo mira, ¿no? En esa alma mitológica de cada quien, de cada uno de nosotros que crece entre monstruos, entre magia, entre glitch, entre sombras, entre heroínas, entre minifalditas y entre el poder cósmico lunar, ¿no? Así que sí, yo defiendo la animación como arte. Y como ritual, pero sobre todo como un lenguaje secreto para quienes aprendimos a leer el mundo con ojos de pantalla vieja y de corazón de espectro transformado, ¿no? Y pues bueno, mis Darkmores, gracias por acompañarme en este episodio del Grimorio Geek.
Es momento de apagar tu fogata, agarrar tu equipo y prepárate para tirar iniciativa, que aquí apenas comienza el viaje y todavía nos esperan muchísimos símbolos raros, videojuegos intensos, animes llenos de pactos mágicos, rituales, preguntas incómodas y muchísimas referencias ñoñas. Si te gustó este episodio, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones, dale like, pero sobre todo déjame un comentario, neta, me encanta leerlos. Y no olviden decirme qué parte de este hechizo los atrapó más. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden, manténganse bien, pero bien extraños.